¿Se puede ver mi pantalla, chicos? Si pueden confirmarme para ver que estamos bien. Sí, así se ve. Ok. Ya, súper. Ya, en su examen, aquí lo he puesto algo sencillito, pero su examen básicamente es un diagrama. Se les dan un enunciado y ustedes tienen que abstraer y sacar lo que tiene y los atributos que tiene, ¿no? Ok, entonces, lo que tienen que hacer es, pues, bueno, vamos a leer esto. ¿Qué te dice? En una farmacia, entonces ya, cuando les digamos, les dicen farmacia o algo, en una empresa o algo así, entonces, pues aquí ya tenemos un objeto farmacia. Y peor si nos dan los atributos, por ejemplo, es un candidato. Dice, se tienen varios medicamentos. Es una farmacia, medicamentos, ya, algo que puedo abstraer. Dice, ¿de dónde se tiene el nombre de la farmacia? ¿Okay? Entonces, nombre de la farmacia ya es un atributo. Entonces, ya sí o sí necesito mi clase de farmacia. Entonces, ¿qué atributos tengo? Dice que esta farmacia tiene el nombre, ¿no? El nombre, un nombre tiene. Voy a poner un nombre. ¿Okay? Además dice que esta farmacia tiene una ubicación, ¿no? Que está en algún lugar está, porque no está en mal, ¿no? Entonces aquí vamos a poner como atributo ubicación. ¿Qué ubicación? Luego dice, además una farmacia tiene un propietario, ¿no? Que tiene un dueño, alguien a quien le pertenece. ¿Qué nos vamos a poner? Propietario. ¿Okay? O pueden poner aquí nombre, propietario. ¿Okay? Nombre, propietario. Luego dice, esta farmacia desea ordenar los medicamentos que tiene, o sea, que quiere ordenarlos o quiere tener un mejor registro. Aquí podemos ponerlo, esa farmacia desea registrar, hacer un registro de los medicamentos que tienes. Que así les van a poner palabritas, ¿no? Como en su examen. Y aquí también les dicen, miren, cada medicamento tiene un código. ¿Okay? Entonces cuando encuentran un atributo, entonces esto ya es un objeto, ¿no? Porque ya tiene un atributo. Entonces aquí vamos a poner, aquí vamos a poner medicamento. ¿Okay? Y este dice que tiene un código. El medicamento tiene un código. ¿Qué más tiene? Un nombre, o sea, el medicamento va a tener su nombre. Y dice que tiene la cantidad de dicho medicamento. Okay. Medicamento. ¿Qué cantidad? O sea, ¿cuántos hay de ese mismo tipo? Entonces aquí lo podemos poner. Cantidad le pueden poner, o generalmente se lo conoce como stock. ¿Cuántos tengo, digamos, paracetamol? ¿Cuántos tengo estos? ¿Ok? Listo. Y además te dice, y un precio y un precio. ¿Ya? Te dice, con esos datos diseño un diagrama OML. ¿Okay? Entonces un medicamento también tiene un precio. ¿Ok? Entonces una vez que han hecho esto, pues lo que tienen que hacer es otra vez repase. Y vean los incisos. ¿Ok? Por ejemplo, vean, miren aquí. Los incisos dice, sobrecargar el operador para mostrar el medicamento más caro. Ya es, no me sobrecargar para mostrar medicamentos que tienen stock. ¿Ves? Un stock mayor a X. Entonces aquí hay un stock. Entonces un atributo tiene que ser un stock, que sería la cantidad de medicamentos que tengo de ese. La cantidad de ese medicamento que tengo. ¿Ok? Quise sobrecargar el operador mayor para verificar si la farmacia tiene nombre Y. Entonces, una farmacia tiene un nombre. Entonces, voy aquí a mis atributos. Farmacia. Si yo no hubiera puesto el nombre, digamos que me he olvidado, y aquí me pide el nombre, entonces pues tengo que volver a leer. O sea, vuelvan a leerlo hasta que todo con tanto los incisos y el enunciado con su diagrama. ¿Ok? Para que una vez hecho el ejercicio no estén luego corrigiendo, aumentando atributos y demás. ¿Ok? Entonces, de esta manera es que se hace. ¿Okay? De esta manera, generalmente siempre en el enunciado les dan lo que es el objeto y sus atributos. El objeto más sus atributos. Siempre les dan ahí. Lo que ustedes tienen que leer es encontrar palabras clave, y claritas son los atributos, ¿no? Cosas en común, nombre, apellido, CI y demás. Teléfono, código, algo más. ¿Ok? ¿Se entiende cómo más o menos lo he sacado de este enunciado aquí en objetos y atributos? ¿O tienen alguna duda o consulta, chicos? Porque de su examen es lo mismo, es parecido. Que solo que tiene más cositas. No tiene el nombre
de la empresa, qué descuento se va a dar y demás. Esos descuentos generalmente son los ejercicios, porque en los ejercicios les van a decir, quiero comprar tantos, y en el enunciado le dice, si compro tantos productos voy a tener tal descuento, pues. ¿Ok? Entonces eso ya es para los incisos. Lo que tienen que ubicar bien en el enunciado es qué objetos están interviniendo y qué atributos tiene cada objeto. ¿Ok? A ver, me quería entrar. Listo. ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿O todo claro? Ay, todo claro, súper. Supongo que ese sí es porque está claro, ¿no? ¿O no? Ya, súper. Súper, Cristian Hierro, súper, gracias. Ya. Entonces, una vez que ya tienen eso, no se olviden otra vez leer. ¿Ok? Lean. Y si ya lo han hecho, pues que, ¿ya? Pero si no lo han hecho aún, entonces lo leen otra vez. Entonces, yo sé que está bien porque ahorita me fijo. Entonces, por ejemplo, de mí, este sería el ejercicio. No este de aquí. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, a mí en farmacia, vean, ¿qué me falta? Me falta el número de medicamentos y el medicamento. ¿No? Esto lo vamos a hacer un poquito diferente, ¿ok? Relacionado a lo que hemos hecho en la anterior clase. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, vean lo siguiente. A ver, aquí vamos a ver una pizarrita. Voy a explicarles. Lo que también tienen que notar es cuando es, por ejemplo, cuando han hecho, ¿no ve? Su vector de clases, tenían, ¿no ve? La clase vector han hecho, y ahí le han puesto el vector, o sea, le han puesto un elemento, y en una clase lo han puesto, ¿no? Entonces, eso también tienen que ver, ¿ok? Si la relación es solo así, o si está dentro del medicamento. Okay, aquí adentro tienen que crear. Ok, vamos a ver quién quiere entrar. Listo. Ya. Entonces nosotros la otra vez lo habíamos hecho así, ¿no ve? Este medicamento como solo una cadenita. ¿Ok? Pero en ese caso ustedes pónganle como objeto aquí. Si la licenciada les da algo así, entonces como objetos. Que ese medicamento como objeto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se van a dar cuenta, por ejemplo, esto, miren, esto es aquí. En este ejercicio, por ejemplo, es un buen ejemplito. Qué bueno que estamos haciendo. En este ejemplo, yo tengo dos clases, ¿no ve? Que es la clase, el objeto farmacia y el objeto medicamento. Entonces, aquí está mi objeto farmacia. Y mi objeto medicamento, ¿ve? Entonces, una farmacia tiene medicamentos. Es decir, como esta farmacia tiene medicamentos, yo tendría que poner esto aquí, ¿no? Se me crea un vector de medicamentos y le pongo aquí. Porque esa farmacia tiene varios medicamentos. ¿Ok? Pero, si en el enunciado, por ejemplo, les dice, en una farmacia, generalmente, digamos, solo voy a tener los códigos del medicamento. Que se va a tener un vectorcito aquí. En vez de tener todo mi vector de medicamentos, voy a tener un vectorcito aquí, de strings, digamos. ¿Por qué, digamos? ¿Por qué? Porque aquí yo puedo tener un número, aquí en mis medicamentos tengo un código, ¿no? El código es único, ¿ok? No puede haber dos medicamentos con el mismo código, ¿ok? Porque el código los va a diferenciar en vez de dos medicamentos. Entonces, si aquí me dice que tengo un vector de códigos, entonces aquí adentro no me creo el vector de medicamentos porque sea información doble. ¿Por qué? Porque mediante este código, que yo aquí voy a guardar, digamos, en la farmacia F hay el código, digamos, del medicamento M1. Entonces, aquí voy a tener varios objetos medicamento. ¿No ves? Entonces, este de aquí va a tener un código. Digamos que este es el M1. ¿Ok? Además, pero este tiene un nombre, ¿no? Tiene un nombre, tiene una cantidad y tiene un precio. Entonces, con este código yo los puedo relacionar a los dos, ¿no? Entonces, si en el caso del enunciado les dice que el código está ahí en tal lugar,
Entonces no es necesario que todo esto lo pongan aquí adentro. ¿Ok? Porque mediante el código yo puedo acceder al otro objeto, ¿no? No es necesario que lo tengan. Ya, pero si no les dicen nada, entonces, como una farmacia tiene medicamentos, pues necesariamente tendría que poner todos los medicamentos, ¿no? Porque si no, ¿cómo voy a saber qué medicamentos tiene una farmacia? Entonces, en ese caso, como no dicen nada, necesariamente aquí tengo que crear mi vector de medicamentos. ¿Ok? Y así. Ya, entonces, eso haremos aquí. ¿Ya? Entonces, lo segundo que van a hacer, esto, después que ya tengan, tienen que, el tipo de dato, ¿no? Un nombre no puede ser un entero, ¿no? Es un string a la fuerza. Un string. La ubicación tampoco puede ser un entero, es un string. Nombre del propietario también, ¿no? Es un string, una cadena. Entonces aquí le voy a poner número de medicamento. ¿Por qué? Porque una farmacia tiene varios medicamentos, ¿no? Y aquí vamos a crear un vector de medicamentos. Medicamento. Fíjense aquí un vector que se llama M, que se llama. ¿Sí? Y digamos que tenga también. Y este es de tipo medicamento. ¿Ok? Un vector de medicamento. ¿Bien? Y aquí lo mismo. Código, esto puede ser entero o string. ¿No? En este caso, a ver, aquí nos basamos en esto. El código dice string. Entonces vamos a poner aquí string. ¿Ok? Esto ya, pero ustedes... ¿Lo ven? ¿Lo ven? Pueden ponerlo aquí entero. Porque yo puedo tener códigos de puros números. ¿Ok? Ya, pero lo vamos a poner string. Porque también hay códigos con letras, ¿no? Entonces ponemos por si acaso con string. Nombre igual string. ¿Ok? Stock no puede ser un string. No puede ser, pero no tiene sentido. ¿Ok? Sí, stock lo que indica es la cantidad de medicamentos que hay de ese tipo. ¿Ok? Entonces eso es un entero, ¿no? Tampoco puede ser un double, ¿ok? No puede haber dos medicamentos punto 6, no puede. O es 3 o es 2. No hay tal cosa. Entonces aquí sería un entero. Okay, ahí. Aquí sería un entero. ¿Ya? Y el precio sí, ¿no ve? Cuando vamos a comprar medicamentos generalmente, no siempre es 50 bolivianos, ¿no ve? O 70. A veces es, digamos, 55, 50. O 20, 50 o algo así. Es un decimal, es un double, no siempre es un entero, ¿no? Entonces por eso aquí le ponemos un double. ¿Okay? Porque puede ser un decimal, no siempre es un entero. Entonces, una vez que ya tengan eso, pues ya lo tienen todo. Entonces ya hacemos lo que hemos hecho todo este semestre ahora, ¿no? Entonces hacemos el diagrama UM. Nuestro diagrama, no lo voy a hacer porque aquí está. ¿Okay? Pero tienen que hacer esto. Primero va el nombre, luego van sus atributos. No se olviden del signo menos que indica privado, ¿no? Y más allá abajito son los métodos. ¿Ok? Entonces ustedes tienen que ponerle, porque la link le ponen, ¿no? Aquí vamos a hacer algo así. Digamos que es este mi UML. Ahí está. Y algo así, ¿no? Entonces aquí le pone la licenciada el nombre de la clase, ¿no? Que en este caso sería farmacia. Entonces aquí vienen los atributos, ¿no? Aquí vienen menos, nombre, ubicación y demás. ¿Ok? Etcétera. ¿No? Eso ya lo hemos hecho, ustedes pueden hacerlo. ¿Ok? Entonces, pero aquí van los métodos. ¿Ok? Aquí abajito. Entonces yo he visto que el licenciado lo pone en sus ejercicios. Entonces aquí le ponen el leer, digamos. ¿Qué más hay? El mostrar. ¿Qué más? Digamos que justo para ejercicio necesito el get de ubicación. Es que le pongo, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se lo dedica? Obtener ubicación. ¿No? Ubicación. Y ya está. Ya tengo su método. ¿Qué tal si, por ejemplo, he hecho para aquí este método? El sobrecarga para mostrar el medicamento más caro. Entonces, justo yo he creado mi medicamento, medicamento más caro. Medicamento más caro. Y aquí que le estoy enviando un objeto farmacia. O farmacia F. ¿No? Y ya está. Okay, entonces aquí tiene que poner sus métodos. Ok, eso no se van a olvidar. Ok,
Y así van, mediante van haciendo, pues lo van poniendo para que al final no se olvide. Entonces así van diseñando esto y el otro igual. ¿Ok? Para hacer esto hay herramientas. Bueno, lo que he usado aquí es el programa Dia. Hay otras más sofisticadas, obviamente. Pero el Dia es sencillito de manejar y es más pesado. Y pueden usar otras herramientas. A menos que les hayan dicho que hagan a mano. Ya depende de ustedes. Entonces, una vez que ya lo tienen eso, pues esto es lo más importante. ¿Ok? Una vez que ya lo tienen esto, lo demás es fácil. ¿Ok? Es hacer lo que te dice aquí. Porque aquí te dice hacer esto, hacer lo otro. No tiene mucho que pensar. ¿Ok? Más que todo es implementación y tratar de hacerlo rápido. ¿Ya? Entonces lo que aquí vamos a hacer es lo siguiente. Entonces aquí nosotros estamos creando, en la farmacia va a tener medicamentos. ¿No? Entonces aquí vamos a tener un vector de medicamentos. ¿Ok? Listo, ya está. Y entonces haremos los ejercicios. ¿Ok? Entonces aquí cómo creamos, pues le ponemos farmacia. Algo les ha dicho que hagan en Java más o les ha dicho que hagan. Bueno, no les sabía decir porque si tienes sobrecarga o les ha dicho que en algún lenguaje. La parte TDA, ¿qué es TDA? Pero tienen que hacer entonces sí o sí. Ya. Pueden usar C# o C++, porque Java no soporta. O Python también, depende de ustedes. Ok. Ahora vamos a pasar a la parte de TDA. ¿Qué es TDA? ¿Qué es TDA? Ok. Ya, seguiremos. Entonces, pues el pseudo... pero tienen que hacer pseudo o directo sin lenguaje. Porque les convendría si es en lenguaje directo. Solo más. Ya. UML. Sí, UML sí o sí. Generalmente un ejercicio siempre se hace. Generalmente les dan el enunciado, ¿no? Enunciado. Y luego siempre es el ML, el UML. Porque ahí es donde ya tienen qué más o menos hay que hacer. Y ahí es como un dibujito y es lo que tienen que hacer. ¿Ok? Casi siempre es así. Entonces, creamos el objeto farmacia. Y pues esto ya lo saben, ¿no? Entonces aquí lo ponemos privados, los atributos son privados. String es el nombre, después es la ubicación, después es el nombre del propietario. String, nombre, propietario. Luego es número de medicamentos, es un entero, ¿no? Int número de medicamento. Y aquí tengo un vector de medicamentos. Aquí en pseudo, lo que era dimensión, le pone bien. Y aquí pone el tipo de dato, ¿no? Pero aquí va a ser un vector de medicamentos. Aquí le pongo medicamento, ¿no? Porque voy a tener un objeto medicamento. Aquí le voy a poner, digamos que tuviera máximo 100 medicamentos. El nombre me estoy olvidando, ¿no? Que se llame M. Y listo. Esos son los atributos. ¿No? Y luego tengo que hacer sus métodos, el constructor. El constructor. Entonces vamos a poner public y aquí voy a poner farmacia. Entonces aquí le ponemos por defecto el nombre. Le voy a poner F1. Ubicación. Voy a poner satélite. Nombre del propietario. Voy a poner PP. Y el número de medicamentos, aquí le voy a poner que tenga solo 2. ¿Ya? Ya. Entonces generalmente aquí se como instanciar los objetos de farmacia de diferente forma. ¿Ok? Entonces lo que puedo hacer es lo siguiente yo. ¿Bien? Hasta aquí lo voy a dejar, ¿ok? Más antes crearemos esta clase que es medicamento. ¿Qué medicamento? ¿Qué atributos tiene? Tiene nombre, código, stock y precio. Aquí vamos a poner private.
Masturbate tiene nombre, que es string, nombre, código, tiene stock y precio. Bueno, listo. Y aquí vamos a crear un medicamento public, le voy a poner medicamento. Y aquí lo vamos a poner, aquí lo vamos a hacer con leer, ok, para que sea más fácil. El por defecto que sea nombre, que sea, digamos, paracetamol, código, digamos que el código tenga medicamento 1, ¿ya? El stock, digamos que es de este medicamento ahí 10, y el precio que sea 5.50, digamos. Que entonces eso tiene sus métodos. Esperen. Eso sí lo vamos a poner. Que aquí los métodos son públicos, ¿no? Eso no se van a olvidar. ¿Sí? Y aquí lo vamos a poner el clásico leer, ¿no? Método leer. Entonces aquí lo único que vamos a hacer es leer el nombre. Bueno, aquí no se van a equivocar. Vamos a poner código, nombre, stock y precio. ¿Okay? Y aquí el método mostrar. Solo mostrar. Entonces sería lo mismo. Print, código, nombre, stock y precio. Ya que no cambia mucho. Como es pseudo, entonces pueden hacerlo con leer, ¿no? Porque no vamos a leer. Ya va a ser más fácil. Y esto, entonces aquí lo que vamos a hacer lo siguiente. Este va a tener objetos por defecto. ¿No? Es lo que puedo hacer lo siguiente yo. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Entonces, este medicamento de aquí es un objeto, ¿no? Lo que antes quiero ver es si han hecho ejercicios así, por ahí nomás les puedo confundir. A ver, déjenme, vamos a revisar su classroom de la licenciada. Porque lo que no quiero hacer es confundir. A ver, vamos a puntuar. A lo que han hecho un ejercicio vector. Ok, ya. Tenemos lo siguiente. A ver, aquí está. Vamos a entrar aquí. Y creo que era... Creo que era del vector. Pero he visto una clase vector. Esa vez vector. Ya. Ya, está bien. Ya, entonces lo que aquí voy a hacer, como tengo tengo que leer dos medicamentos. Entonces aquí vamos a hacer for. Y creo que hace el así. Y tu n. Bueno, hasta el nombre del medicamento sería. Y aquí en medicamento en la posición y punto leer, ¿no? Porque es un medicamento y tiene su método leer que está aquí arriba. ¿Okay? Que tenga dos, digamos. ¿Ya? Y el otro por defecto, o sea, otro aquí, el otro constructor que sea parametrizado, le pasaremos el nombre de la farmacia o el propietario. No, está bien el nombre. Entonces aquí en vez de ponerle ese, no vamos a poner que es desigual nombre. Y vamos a poner, a ver, ya. Digamos que se tenga 3. Ok, entonces ya he creado de dos maneras diferentes. ¿Vale? Entonces aquí me voy a venir a mi main. ¿Vean? Entonces aquí voy a crear una farmacia. Aquí hay una farmacia. ¿Ya? Una farmacia F1, digamos.
Y al crearlo así, está creando de esta manera. ¿No ves? De esta manera. Que tiene nombre F1, Voy a leer dos medicamentos. Aquí está su leer del medicamento. Ok. Y ya está. Y luego creo, digamos, la otra farmacia, que sería farmacia F2. Pero aquí le paso el nombre de la farmacia. No, que esto se llame farmacia F2. Ok, y ya está. Entonces ya lo tengo. Entonces vamos a resolver estos ejercicios de aquí. Que tiene, si no me equivoco, tiene... Ahí está, ahí está. Tiene sobrecarga eh, y no tiene sobrecarga de metas, pero podemos sobrecargar, ¿ok? Entonces dice instanciar dos objetos de diferente forma, ¿no? Y ya hemos creado aquí. De diferente forma. Ya. Luego te dice sobrecargar el operador más para mostrar datos. Entonces aquí vamos a poner F1, digamos, más, ¿no? Esto me va a mostrar datos. Entonces aquí en farmacia vamos a ir y vamos a ponerle método mostrar. ¿Ok? Pero aquí tengo que sobrecargar, ¿no ve? Entonces aquí le pone operator y el operador. No estamos sobrecargando el operador más. Y aquí entran objetos de dicha, ¿eh? Farmacia. Entonces necesito sus obtener de aquí. Ok. Entonces vamos a hacer eso. Aquí. ¿Qué le vamos a poner? Aquí abajito. Aquí arriba para que se pueda ver. Necesito el método, el obtener del nombre. ¿No? Que no es más que retornar el nombre. Ya necesito el método del obtener ubicación. ¿No? Que no es más que retornar la ubicación. Ok. Necesito el método nombre de propietario. Bueno, sería obtener nombre de propietario. Ok. Que no es más que obtener el nombre del propietario, ¿no? Solo hacemos el acceso mediante métodos de esos atributos. Y el último necesitamos el método número de medicamento. No, sí, número de medicamento. Que sería obtener número de medicamento. Y no es nada más que return número medicamento. Y ya está. Ok, y aquí necesito un vector, ¿no? Un vector de medicamentos. ¿Qué vendría a ser el método medicamento. A ver, esperen un cachito. Esperen. A ver, ¿dónde está ese ejercicio que he visto que hace con esas clases? Ponen más. Esta es la clase vector. A ver, ya, vector solo tiene tamaño y elemento. No lo pone en otra clase. A ver, permítame, vamos a ir aquí a su sobrecarga de operadores. Igual he visto un ejercicio parecido así. Entonces la matriz de... Ejemplo polinomial, creo que era este. Ahí está, ya. Entonces,
Ven, la liga ha hecho lo mismo. Ven, aquí se ha creado un objeto elemento, ¿no? Que tiene su elemento, su constructor, su obtener y demás. Varios obtener, ven, poner, esos son los sets. Ok, y aquí están sus métodos. Ven, evaluar, leer, mostrar. Y se ha creado un polinomio, ¿no? ¿Ven? Entonces aquí tiene un vector de elementos. Entonces aquí van a ver, miren. Tengo un elemento, que es el coeficiente y el grado. Y aquí está cómo está creando. Y aquí tengo el polinomio. ¿Dónde está? Aquí está el polinomio. ¿Ven? Tengo un vector de elementos, ¿no? Y estamos haciendo lo mismo que aquí. Aquí, en mi farmacia, tengo un vector de medicamentos, ¿no? Es lo mismo que aquí. ¿Ya? Para que no piensen que es otra cosa. ¿Ya? Es lo mismo, ¿ven? Aquí se crea un vector de elementos. ¿Ok? Y al momento de leer, vean aquí, ¿ven qué hace? El polinomio lo crea. Ya, esto ahorita les voy a explicar por qué lo hace esto. ¿Ya? Y a ver, aquí, ¿dónde está aquí? El leer, quiero ver su leer. Y aquí no está leyendo, no está leyendo. Solo está creando. Ahí. Lo que está haciendo es lo siguiente. Miren. Aquí esto casi siempre se hace, más que todo en Lab les va a perjudicar esto. Aquí generalmente, cuando yo me creo un vector, ¿no ve aquí de medicamentos? Esto está solo creado, entonces lo que tengo que decirle yo al momento de llenar, cuando llenar aquí, antes de llenar tengo que hacerle mi vector de medicamentos va a ser igual a new medicamento. ¿Ya? Entonces esto de aquí es como si crearía en nuestro main, ¿no? Cuando decíamos esto, ¿no? Entonces le estoy diciendo, esta posición va a ser un medicamento, de un tipo medicamento, ¿okay? Este medicamento sí existe, ¿no ves? Que es este de aquí, que es el constructor por defecto, que era esto. Lo va a llenar con esos datos. Ahora, si yo no quiero que tenga esos datos, pues luego lo leo. ¿Ok? Entonces, esto es importante. Es para crear. ¿Ok? O pueden leer. Si no, pueden dejarlo así. ¿Ok? Así. Ya, pero si lo dejan así, todos los medicamentos van a tener estos mismos medicamentos. ¿Ok? Entonces, para evitar eso, por eso se pone a leer. ¿Ok? Y ya está. Entonces aquí igual sería lo mismo. Vamos a hacerlo. Medicamento en la posición I es igual a new medicamento. Ok, lo estoy leyendo para tener nuevos medicamentos. ¿Ya? Entonces vamos a sobrecargar el método para mostrar, ¿no? Entonces lo único que hacemos es... ¿Dónde está el ejercicio? Dice solo, se dice sobrecargar. O dice para sobrecargar. ¿Ya? Entonces aquí lo vamos a poner inciso A. Este era el inciso A. ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer? Solo vamos a mostrar las farmacias, ¿no? Entonces voy a hacer lo siguiente. Vamos a poner print. ¿Qué tengo que mostrar de una farmacia? Tengo que mostrar el nombre, la ubicación, el nombre del propietario, el número de medicamento y nada más, ¿no ve? A ver, alguien quiere entrar. Listo. Ya, a ver. A ver, puede mandar. Ahí, ya, ok. Si no me equivoco, es esto. Sí, es esto. Listo. Ya, super. Listo, ya está. Entonces, y ahora aquí, cada farmacia tiene su medicamento. Entonces, como hay n medicamentos, voy a hacer hasta número de medicamento. ¿No? Y lo único que hago es, cada farmacia tiene su método mostrar. Bien. Esta farmacia ha creado con su leer y su mostrar. Entonces aquí le voy a poner medicamento en la posición y punto mostrar. Ok, y ya está. Entonces aquí estoy. Y no se olviden que siempre retorna, ¿no? Sobrecarga siempre se retorna. Que en este caso sería la farmacia. Pero aquí me estoy olvidando, ¿eh? Cuando accedo aquí, va a ingresar este objeto. O sea, de este objeto voy a mostrar. Entonces aquí sería f.obtener nombre, ¿no? Su método. Ok, no puedo acceder directo. Aquí lo mismo, f.obtener ubicación. Ok. f.obtener sería obtener nombre de propietario. A ver si lo estamos poniendo nosotros. ¿Ya? Y al final de la farmacia vamos a obtener su número de medicamento.
Ok, listo. Y aquí sería hasta mi punto obtener número. Todo básicamente es con sus métodos. ¿Ya? Y aquí sería, esto es como es un, o sea que sería f punto obtener m. ¿No? Porque aquí tengo mi, aquí no creo, estaba creando eso, ¿no? Para retornar este medicamento, esto es un vector de medicamentos. Entonces aquí puedes poner un medicamento. ¿Ya? Bueno, en este caso la licencia no le pone, ¿no ve? En pseudocódigo qué tipo va a retornar. ¿Ok? Entonces no es necesario. En el lenguaje ya tienen que poner así, medicamento, 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 y esto es un vector. ¿Ok? Eso. Pero aquí como no le pone directamente, lo vamos a poner obtener m. Obtener m. ¿Por qué el vector se llama medicamento? Aquí solo lo único que retorno es m, ¿no? Porque mi vector se llama medicamento. Entonces aquí estoy accediendo a mi vector de medicamentos en la posición i y lo muestro. ¿Ok? Y lo retorno. Entonces de esa manera ya está sobrecargado el operador. Entonces haciendo f1 entonces me va a hacer todo esto de aquí. ¿Ok? Y ya está. Ya, y aquí como dice, sobrecargar el operador, es el signo de, creo que es de admiración, para mostrar el medicamento más caro. ¿Ya? Eso es como mostrar el medicamento más caro de una farmacia, ¿no? Entonces, una farmacia aquí tiene varios medicamentos, ¿ve? Que este es un objeto medicamento, no se olvida. Es un medicamento. Ahí, rayos. Aquí. Medicamento. ¿Ok? O sea que tiene sus atributos, ¿no? Entonces hay que revisar este vector. ¿Ok? Y ahí buscamos el máximo. Lo que generalmente se hace es hallar el máximo. Guardamos en una variable aquí el máximo. Y luego otra vez volvemos a revisar. Y si es igual al máximo, lo mostramos. Entonces vamos a hacer eso. ¿Ok? Entonces aquí le voy a poner en método. ¿Qué se llama aquí? Hay que sobrecargar, ¿no? Entonces vamos a poner operator. Y es este signo de aquí. Este de aquí. ¿No? Y voy a recibir una farmacia. ¿Ok? Tengo que buscar el método, la farmacia o el medicamento más caro. Entonces vamos a poner double, porque el precio está en double, ¿no? Vamos a poner, digamos que el más caro ahorita para mí es el 0, digamos, 0. ¿Qué voy a hacer? Voy a revisar todos los medicamentos de esa farmacia. Voy a poner for y to a obtener número de medicamentos, ¿no? Y voy a estar aquí que tengo que revisar cada medicamento, ¿ok? Pero este vector de aquí tiene un medicamento, ¿no? O sea, ¿y qué quiere decir? Que tiene cada objeto, cada posición de mi vector tiene estos 4 atributos: nombre, código, stock y precio, ¿ok? Entonces aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces aquí le voy a sacar el precio. Double, vamos a poner double precio medicamento. ¿Cómo obtengo el precio? f.obtener, primero obtengo acceso al vector, ¿no? El vector se llama m. En la posición i, punto, entonces esto de aquí hasta aquí ya tengo un objeto de mi posición, o sea, una posición de mi objeto medicamento, ¿no? De mi vector. Pero cada posición tiene igual atributos, sería punto obtener el precio, ¿no? El precio de medicamento debe ser algo así. A ver, obtener número. No, aquí medicamento, aquí medicamento. Entonces, aquí no tengo, vean, eso me he olvidado. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Aquí tengo que hacer los obtener igual. Entonces le pongo aquí método, aquí sería un obtener nombre, ¿no? Que esto único que me hace es retornar el nombre del medicamento. Aquí método, vamos a ponerle obtener código, ¿ok? Y esto igual, solo me retorna el código del nombre del medicamento. Método obtener stock. Y esto me retorna el stock. Solo eso. Okay. Y el último, el método precio, ¿no? Que sería obtener precio. Y esto me retorna el precio.
Y ya está. Entonces aquí, cuando estoy teniendo acceso a mis... Esto aquí, ahora sí voy a aparecer obtener precio. Ok, ya está. ¿No? Primero voy a mi farmacia. En la posición I, cada posición tiene un objeto medicamento y obtengo el precio. Entonces ahí lo estoy guardando. Y aquí lo único que voy a hacer es if, ¿no ve? Si el precio es menor al nuevo precio del medicamento, entonces ¿qué hago? El precio es igual al precio del medicamento. ¿No? Precio del medicamento y ya está. Y hasta aquí tengo el máximo. ¿No? El máximo medicamento, el que tiene mayor precio. Y aquí vuelvo a revisarlo. Entonces voy a copiar esto. Generalmente se copia esto, se copia. ¿Bien? Lo copio. ¿Y qué va a cambiar? En vez de ponerle aquí mayor, le pongo igual. Si es igual, algo tengo que hacer. ¿No ve? ¿Qué tengo que hacer? Me dice mostrar el medicamento más caro. Puede que haya uno más, ¿no? Puede que haya 10 medicamentos con el mismo precio. Eso van a tener cuidado. A veces eso van a preguntar igual. ¿Ok? Entonces aquí yo le pongo, como dice mostrar el medicamento, entonces el medicamento sería f.obtener medicamento. En la posición I, quiero mostrar este medicamento. Este tiene su mostrar y lo muestro. Ok, y ya está. Con eso ya estaría el ejercicio. Y aquí, como es sobrecarga de operador, no se olviden retornar el objeto. Aquí retorno. Porque es una farmacia. Y ya está. Y con eso, al hacer aquí, vamos a poner inciso, no, es el C, ¿no? El A era el crear. Ok, el A era el crear. Aquí el C. Ahí, ya está eso. Instanciar dos objetos de diferente forma. Ya, y el A era instanciar dos objetos de diferente forma. Listo. Ya está. Entonces aquí lo único que tengo que hacer es F1 y le doy esto. Bueno, sí. Y ya está. Ok, y ya lo tengo. Ya no tengo que hacer más. Hasta aquí, dudas, chicos, consultas. Entonces voy copiando el enunciado del 4. Ya. El 4 dice sobrecargar el operador. Este es el operador de división. ¿No? Este es un operador binario. ¿Okay? Estos dos de aquí son unarios. ¿No? El más es unario. Y este es el not, ¿no? La negación es unario. ¿Ya? ¿Por qué se dice unario si es que no sabían? Es porque solo se necesita un operador nomás, ¿no? El F1, digamos, A solo necesita un operador. Pues unario. ¿Ya? Pero la división no puedo hacer esto, ¿no ven? Así. Porque eso no existe. Siempre tengo que dividir entre algo. 5 entre 2. Entonces eso es binario. Necesita dos operadores. Aquí es la sobrecarga de operadores binarios. Ya, entonces veremos eso. Dice sobrecargar el operador división, el slash invertido, para mostrar los medicamentos que tienen stock mayor a X. Entonces este es el otro que vamos a hacer. Cuando dice mayor a X, ¿cómo vamos a llamar al main? Sería algo así. Bien. Esto de aquí puedo poner aquí print. Le puedo poner, digamos que se llame, vamos a poner F1 y aquí le vamos a poner 6. ¿Ya? Eso parece división, ¿no? Pero no es división. Como estamos sobrecargando el operador, este va a ser este de aquí, mayor a X. Esto nos pasa por dice, me va a mostrar los medicamentos de la farmacia F1 que como stock tengan mayor a 5. ¿Ok? De esa manera es que funciona. ¿Okay? O sea, esto de aquí, pocas palabras, me retorna un número, X. Y esto yo lo puedo mostrar. ¿Ok? De otra manera de ver. Entonces aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Es aquí, método operator. Voy a sobrecargar este operador. Entonces aquí voy a recibir una farmacia F y un entero X. ¿Sí? Entonces vean, recibe dos parámetros. Ya, dos. Porque es un operador binario. ¿Sí? Entonces ya tengo los dos. ¿Qué tengo que hacer? Pues me dice que
a los medicamentos que muestra los medicamentos que tienen mayor X. Entonces es una pasada más o menos. Es parecido a esto. Voy a copiar para no tardar y así podemos ser más incisos. Recorro todos los medicamentos. Voy a obtener aquí el stock. Entonces aquí le voy a poner stock. ¿Okay? Int stock. Stock y le pongo obtener stock. El stock. Ok, stock. Listo. ¿Y qué voy a hacer? Si el stock es mayor al X, bueno, sí, al X, ¿no? Porque me dice que muestre los medicamentos que son mayores, los que tengan stock mayor a un número dado. Aquí obtengo el stock, ¿no? De cada vector en la posición I, voy a su stock y lo guardo una variable para no escribir todo. Y si este es mayor al de X, entonces lo muestro, ¿no? Y es mostrar nomás. Ya está, y aquí no se olviden retornar. No, ¿esto qué me va a retornar? Esperen, esto no va a retornar nada. Estoy mal. Esto directamente lo llamo así. Sería F1 dividido entre 5. ¿Ok? Porque no me está retornando, o sea, no me está dando un número, digamos, para decirles. ¿Ok? Porque está mostrando. Otra cosa muy diferente hubiera sido si me dijera sobrecargar el operador división para contar los medicamentos que tienen un stock mayor a X. ¿Ok? En ese caso, si fuera ese caso, a ver, vamos a hacer un inciso aquí para que vean la diferencia. Vamos a poner, o le ponemos D punto 1. ¿Ok? Entonces aquí vamos a poner sobrecargar el operador división, pero aquí va a haber un problema. Vamos a sobrecargar el operador multiplicación. ¿Sí? Operador multiplicación para contar. Aquí vamos a poner. Para contar. Ok, para contar los medicamentos que tienen stock mayor X. ¿Ya? Algo que tienen que tener en cuenta en el lenguaje de programación, aquí solo estamos poniendo operador, no estamos poniendo qué va a retornar. Aquí va a retornar un objeto farmacia. Ya, eso les voy a comentar aquí. Aquí igual, ok, aquí igual. Un objeto farmacia. ¿Ya? Pero en este que vamos a hacer es donde aquí nuevo, este que les he dicho que es para contar, me va a retornar un número, no un objeto. Entonces aquí no va a retornar un número. Ok, aquí va a ser, entonces aquí tengo que contar, aquí un contador vamos a poner. Todo no cambia aquí, en vez de mostrar, ¿qué voy a hacer? Voy a contar, ¿no? Entonces aquí vamos a poner contador más igual a 1. Y aquí en vez de retornar F, voy a retornar contador. Ok, esto de aquí, ¿qué está haciendo? Esto de aquí, esperen, aquí no es división, es multiplicación. Vamos a sobrecargar el operador de multiplicar. Entonces aquí estoy haciendo, esto de aquí me retorna el objeto farmacia. Esto es una farmacia. Ya le puedo poner farmacia punto mostrar. Punto mostrar, sí. Ok, pero esto de aquí, eso sí ya está. X F1 por 5. Esto sí me retorna un entero, porque aquí está bien. Estoy sobrecargando el operador multiplicación, donde voy a tener una farmacia y un número X, pero esto me retorna cuántos son mayores X. ¿Ok? Entonces aquí sí esto es un número, entonces aquí sí puedo hacer esto, print X, o puedo hacer F1 por 5. ¿Ok? Eso van a tener cuidado en la diferencia en caso de que les diga cuántos, o si es mostrar, directamente retornan el objeto que le está llegando, que es farmacia. Pero si no, no. ¿Ok? Entonces seguiremos con el último, que dice sobrecargar el operador mayor para verificar si la farmacia tiene un nombre Y. Ya el mayor igual es un operador binario, ¿no? Porque necesita dos operadores. ¿Ok? Entonces lo que hay que hacer es pues, sobrecargar el operador binario. ¿Ok? Entonces eso vamos a hacer, ¿ya? Entonces aquí le voy a poner aquí. Aquí le voy a poner inciso a veces de sobrecargar el operador mayor para verificar si la farmacia tiene nombre Y. ¿Ya? Listo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, digamos, puedo poner aquí F1 o le pongo F2, lo que ustedes quieran, mayor nombre Y.
quiero verificar, digamos que la farmacia 1, ¿cómo hemos creado la farmacia 1? Para verificar, ya, ok, esto igual es una forma. Entonces aquí la farmacia 1 tiene nombre F1. Entonces aquí vamos a decirle, vamos a verificar si la farmacia F1 tiene nombre F1. Ok, ahora esto de aquí me va a dar un booleano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dice verificar. Entonces voy a verificar. Ok, voy a verificar. Entonces esto de aquí es un booleano. Yo puedo hacer esto. Bool, opción, digamos. Opción, sí. Y ya. ¿No? Entonces aquí vamos a lo siguiente. If si F1, o sea, si la farmacia se llama F1, le cambiamos el nombre. Farmacia Vida Feliz, le ponemos Vida Feliz. Porque se van a confundir. ¿Quién farmacia que se llame Vida Feliz? Vida Feliz, ¿ya? Entonces, si la farmacia F1 tiene vida feliz, si esto es verdadero, entonces aquí, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer lo siguiente. Puedo hacer print si se llama, si tiene ese nombre. ¿Ok? En caso contrario, puedo hacer print no tiene ese nombre. ¿Ok? Pero lo importante de aquí es que esto es un booleano. Entonces vamos a sobrecargar ese operador, que sería método, aquí no se viene, se los voy a poner, retorna un bool, ok, como comentario. Método operator, vamos a sobrecargar el operador mayor. Quiero escribir una farmacia, F, y un string, ¿no? Que es el nombre de la farmacia. Entonces aquí, ¿qué voy a hacer? Esto es sencillo, ¿no ves? La farmacia tiene un atributo que es el nombre de la farmacia, ¿no? Aquí está, nombre de la farmacia. Solo tengo que comparar con eso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer if si f.obtener nombre.equals, ¿no? O sea, lo que le decía, equals. Si es igual a este nombre, ¿qué pasa? Aquí vamos a hacer lo siguiente. Aquí yo puedo poner bool, digamos, nombre. Está en false. Voy a suponer que no tiene el nombre. Y si aquí ya pues ya lo encuentro, que es verdadero, ¿no? Entonces, vamos a hacer aquí entonces, nombre va a ser igual a verdadero. Y aquí retorno esa variable, porque esto es verdadero o falso. Ahora retorno un booleano. ¿Ok? Entonces, sobrecargando ese operador, me va a retornar un booleano si tiene el nombre o no. ¿Ok? Entonces aquí es eso. Eso me retorna true en este caso porque tiene ese nombre. Si aquí le pongo, digamos, R más, entonces esto ya es falso, no tiene el nombre. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Consulta. Ox 21. Bueno, chicos, dudas, consultas hasta aquí. Ya habríamos acabado el ejercicio. Vamos a hacer uno que otro inciso más. ¿Ya? Más interesante. Ok, chicos, ya. Ya, entonces haremos un inciso más, ¿ya? Para practicar un poco más de esto de la sobrecarga. ¿Ya? Entonces le voy a decir lo siguiente. A ver, haremos un siguiente inciso. ¿Dónde está la farmacia?
Vamos a decir, vamos a usar el poner, o sea, el set, ¿ya? Vamos a decir, cambiar el stock, o vamos a decir lo siguiente. Actualizar el stock de los medicamentos con precio, actualizar el stock con X de los medicamentos con, a ver, ¿qué podemos poner aquí? ¿Qué atributos tiene un medicamento? Con código Y. Entonces aquí vamos a poner sobrecargar el operador. Un operador binario le pondremos la suma. ¿Okay? Y aquí nos dice para actualizar. ¿Ok? Entonces, en pocas palabras nos dicen, nosotros tenemos varios medicamentos, ¿no? Aquí. Vemos que esto es una farmacia y aquí tenemos medicamentos. Lo que tenemos que hacer, hay que revisar cada medicamento. Y si este medicamento tiene un código Y, bueno, aquí no usaremos código, porque el código es único, entonces solo habría que actualizar un medicamento, ¿ve? O bueno, está bien. Entonces si este tiene digamos que este es el de código Y, ya, este. Entonces digamos, su stock de aquí, digamos, es 10. Entonces aquí me dice actualizar en X. Digamos que ha llegado más medicamentos. Como me dice actualizar en X, directamente le voy a poner X. Es decir, digamos, vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que me ha llegado esta cantidad de medicamentos. Esta cantidad de medicamentos me ha llegado. Entonces si me ha llegado X medicamentos de ese código, o sea, y tengo que actualizar, pues no puedo reemplazarlo, ¿no ve? Porque aquí ya tengo 10 medicamentos y me ha llegado otros 100, entonces eso tendría que ser 110. Entonces tengo que actualizar a eso. Ok, 110. Ok, entonces aquí vamos a poner eso como enunciado. Acaba de llegar X medicamentos a la farmacia con código Y. Ok, y listo. Y así se va a entender un poco más. Entonces, como me ha llegado X medicamentos de código Y, yo quiero sobrecargar el operador más para actualizar el stock. ¿Ya? El stock es necesario de los medicamentos con código Y. Super. Ya, ahí está. Entonces, veamos lo que les he dicho. Tengo que sumar el nuevo valor a lo que ya tenía. No puedo actualizarlo así nomás porque no voy a perder. Voy a tener una cuenta errónea. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí sería F1 más, digamos, del código del medicamento 2. Los quiero actualizar. ¿Ok? Esto de aquí no está sumando, que está actualizando. Entonces, vamos a hacer aquí lo siguiente. Vamos a sobrecargar el método, el operator, más, ¿no? Entonces, vamos a escribir una farmacia, F, y un string, el código, o sería, sí, código, string, código, ¿no? El código de medicamentos, ¿ok? Entonces aquí voy a revisar el medicamento. Entonces, sí, hasta f.obtener número de medicamentos, ¿vale? Y ya está, ¿ok? Listo. ¿Qué tengo que hacer? Vamos a verificar si f.obtener m, o sea, si obtengo el vector de medicamentos en la posición y punto código, ¿no? Obtener código. Si esto es igual al código que me han dado, entonces ¿qué tengo que hacer? Tengo que actualizar mi stock, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que tengo que hacer, mi nuevo stock, o sea, mi nuevo stock, el stock, aquí vamos a hacer, el stock va a ser igual a lo que ya tenía, más el X. No lo puedo poner directo X, ¿ok? Ahora, ¿cómo yo puedo actualizar? No directamente con los atributos, ¿no? Entonces tengo que hacer aquí en medicamento, vamos a poner en medicamento,
tengo que actualizar el stock. O sea que sería método, sería poner, así le pone el nombre, poner stock, no sé, stock. O sea, aquí que voy a recibir, como es un entero, es int x, ok, o stock, es el nuevo stock. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mi stock va a ser igual al nuevo stock que me está llegando, ok, ya, sí, eso es lo normal, ¿no? Voy a cambiar, voy a actualizar, ya. Entonces aquí voy a hacer lo siguiente. Aquí está. Entonces en f.obtener voy a tener acceso a mi vector. Punto sería poner stock. No quiero cambiar el stock. Pero aquí no le puedo poner directo. Aquí, esperen, aquí sería int x. Okay, aquí no le puedo poner directo x. ¿Ya? Porque esto me lo va a cambiar a x. Lo que tengo que hacer es lo siguiente. Vamos a obtener lo que tiene ahorita. Entonces, vamos a poner int stock. Stock actual, voy a poner actual. Okay, entonces le pongo f.obtener mi vector en la posición y punto obtener stock, ¿no? Obtengo el stock actual. Entonces aquí le vamos a poner el stock actual más stock actual más el x, ¿no? Eso sería el nuevo stock. Ok, y ya está. Entonces aquí, esperen, no, estoy mal, vamos a poner lo siguiente. Con código Y, puede llegar una constante, 10 medicamentos, ¿ok? Porque lo que me olvidé decirles es que si es sobrecarga de operadores binarios, solo puedo recibir 2 parámetros, ¿ok? O sea, no puedo tener aquí 3 parámetros, está mal. Aquí sería más 10 medicamentos, ¿ok? Vamos a poner como constante. Ya, y ya está. ¿Ok? ¿Listo? Eso es. ¿Ya? Medicamento. Y ya está. Sí. Entonces, esto ya actualiza. ¿Ok? Y lo que podemos hacer aquí es lo siguiente. A ver, podemos usar algún inciso que hemos hecho. ¿Dónde está el 7? ¿Dónde está la farmacia? Pero ya, vamos a hacer lo siguiente, miren. Aquí hemos hecho sobrecargar para contar los medicamentos que tienen mayor stock. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Miren, vamos a hacer lo siguiente. El FG, el último. Mostrar a la farmacia que tenga, sobrecargar el operador menos para mostrar a las farmacias o a la farmacia o a las farmacias, a las farmacias, así ponemos eso, porque solo puede haber una farmacia que tengan la mayor cantidad de medicamentos que tienen stock mayor a 10, digamos. ¿Qué mayor a 10? Entonces podemos hacer lo siguiente. Miren, aquí voy a sobrecargar esto menos F2. De estas dos farmacias, con el operador menos. A ver, otro operador que hemos usado. Vamos a usar el operador X. Ya está bien, operador. ¿Ya? Entonces, esto voy a sobrecargar el operador menos para que me muestre las farmacias o la farmacia que tenga una cantidad, o sea, que tenga la mayor cantidad de medicamentos que tiene stock mayor a 10. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Vean lo siguiente. Aquí, método, vamos a poner operator, vamos a cargar el operador menos. Sigo una farmacia F y otra farmacia, ¿vale? Farmacia F2.
¿ya? Entonces, aquí vamos a retornar. Ah, aquí me olvidó retornar. Turn F. Se olvidan aquí los retornos. No, está bien. Aquí, return F. ¿Ya? Ahora, dice que tengo que mostrar sobre crear el operador para mostrar la mayor cantidad, a la farmacia que tenga mayor cantidad de medicamentos con un stock mayor de 10, ¿ok? Pero aquí arribita, en el inciso D1 hemos hecho mostrar el operador, hemos sobrecargado el operador por para contar los medicamentos que tienen un stock mayor a X, ¿ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces, esto de aquí, digamos, F1 por 10, esto nos va a retornar cuántos medicamentos en la farmacia 1 tienen un stock mayor a 10. Lo que puede ser lo siguiente, miren. Si F1 por 10 es mayor a F1, bueno, a F2 por 10, ¿qué quiere decir esto? Que esto de aquí me retorna cuántos medicamentos tienen stock mayor a 10 en la farmacia, ¿no? Para eso hemos sobrecargado el operador multiplicación, ¿no? Que está aquí, para contar, nos retorna un número entero. Si esto pasa, ¿qué quiere decir? Que la farmacia 1 tiene más, ¿no? Entonces aquí hay que poner F1.mostrar. ¿Ok? Caso contrario, ¿qué pasa si tiene menos? F2 por 10. ¿No? ¿Qué pasa si tiene menos? Entonces F2.mostrar. Y por ese, si no se da ninguno de los dos, que quiere decir que tienen iguales, ¿no? Entonces F1.mostrar y F2.mostrar. ¿Ok? Entonces, básicamente es eso. Que se ha hecho más sencillo porque ya tenía yo esto. Esto es sobrecarga. Entonces aquí lo único que hago es hacer esto. Y esto aquí al llamar a sobrecargar este operador llama a otra sobrecarga de operadores. Así que igual se puede hacer. ¿Ok? Entonces aquí estamos comparando. Si es mayor, mostramos F1. Y si es menor, si es mayor F2, mostramos F2. Y si ambos son iguales, pues mostramos los dos. ¿Ok? No se olviden de retornar. Ya, entonces ahí lo mostramos de esa manera. ¿Ok? Ya. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Mientras tanto, ya que me olvido casi siempre, vamos a hacer lo siguiente. Se los voy a subir el código a GitHub, ¿ya? Y les voy a... y ahí lo voy a subir, ¿ya? Para que no me esté... Vamos a poner auxiliatura en 121. Dice que ya tengo esto, pero vamos a ver. 53. Ya. Ya, ¿alguna pregunta mientras voy creando esta cosa? A ver si puede pasar su GitHub. No sabía que tenía. Ya, ahorita les paso. Primero subiré el archivito. Ya no me acuerdo tiempo que no manejo esto. Uy, no. Ya, mientras va subiendo les paso. Aquí lo voy a subir, ¿ok? Ahí lo voy a subir. Aquí está. Aquí está mi GitHub. Ya, ¿alguna pregunta, chicos, antes de finalizar la clase? Ya va a ser 10.
Voy a dejar de grabar. Y que